flexibilidad para vernos en esta noche. Me hubiese encantado estar con ustedes el día viernes, pero bueno, el fin de semana pasado, como seguramente han podido ver en algunas redes sociales de la institución, pues bueno, celebramos el sábado la primera entrega de grados de maestría y de doctorado en educación. Bueno, eso nos da mucha alegría, estamos muy contentos por los estudiantes que ya han recibido su grado. Y bueno, lo único complejo de todo eso es el trabajo, la logística, que afectó un poco las clases del viernes y del sábado. Pero bueno, esperamos con esta sesión poder reponer los trabajos. Bienvenida, maestra Karina, un gusto saludarle. Hola, Doc. Buenas noches. Muy buenas noches. Y pues bueno, estamos muy contentos de la entrega de estos grados de maestría y de doctorado. Ya en poco tiempo, los veré a ustedes también recibiendo este grado de maestría, que es una experiencia desde luego muy importante, tanto personal como profesional, eh, creo que también como familiar, sumamente importante. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos el gusto de trabajar un tema muy bonito que tiene que ver mucho con la labor docente, que es la teoría y el diseño curricular. La teoría del diseño curricular, una materia muy bonita, porque, como sabemos, el currículo es un elemento muy importante para todos los docentes. Vamos a hablar el día de hoy, a tener este primer acercamiento al currículum, y gran parte de la discusión de la que me voy a permitir hablar, me voy a centrar un poco en un texto clásico que pueden encontrar en internet, que pueden comprar, que pueden encontrar en una biblioteca escolar, que es el libro de Marta Casarini Rato, de la editorial Trillas, el libro de teoría y diseño curricular. La verdad es que es un muy buen libro. Y bueno, vamos a trabajar estas 3 sesiones justamente basado principalmente en este texto. Entonces, pues bueno, les doy una cordial bienvenida. Nos da muchísimo gusto que todos podamos estar aquí reunidos. Aún nos faltan algunos colegas, pero esperamos que a lo largo de la sesión nuestros colegas puedan irse sumando, y bueno, pues todos estemos disfrutando desde luego de nuestra sesión de trabajo. Entonces, bueno, voy a permitirme compartir pantalla, voy a dejar un poquito mi pantalla acá para compartir pantalla con todos ustedes. Vamos a compartir toda la pantalla y vamos a tomar como punto de vista, como ya lo habíamos comentado, a ver si ya se puede ver allá. Vamos a hablar de la teoría curricular. Voy a permitirme abrir de todas maneras otra sesión adicional a través de mi teléfono para, si alguno de nuestros colegas nos puede acompañar, podamos con mucho gusto recibirlo en esta sesión. Muy bien. Y bueno, es muy probable, es muy seguro que como docentes ahora, pero como estudiantes hace ya varios años atrás, hayan tenido ustedes ya la oportunidad de llevar algún curso sobre teoría curricular, sobre diseño curricular. No sé si esto es el caso, maestro Carlos, si usted recuerda haber tomado algún curso que tome este tópico. No, la verdad no, doctor. No, es la primera vez, ¿ok? Usted, maestra Bianca, maestra Karina. No, profesor. ¿No? ¿Es la primera vez? Yo de igual manera, esta sería la primera vez. Ok. Sí, también sería la primera vez, Doc. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos entonces a trabajar, esperando que todas y todos ustedes puedan
disfrutar mucho de esta sesión. Y bueno, vamos entonces a ir definiendo un poco algunos de los términos que vamos a ir utilizando a lo largo de la sesión. Y entonces tiene sentido si utilizamos la palabra, muy especialmente vamos a estar utilizando el término currículo o currículum, que son dos términos adecuados y muy comunes en la literatura. Pues una pregunta directa que nosotros podríamos hacernos es, ¿de dónde viene la palabra currículum? ¿Sí? La palabra currículum, que en realidad es una palabra latina que se deriva del verbo curro, y el verbo curro justamente quiere decir carrera, ¿sí? De alguna manera alude a una pista circular de atletismo, esa pista donde se lleva a cabo esa carrera. Pero por otro lado, en el latín clásico, es común utilizar el término, por ejemplo, curriculum vitae. A lo mejor han escuchado este término, o curriculum vivendi, cuando nosotros hacemos referencia al currículum de vida. De hecho, curriculum vitae, curriculum vivendi, ambos términos son dos formas distintas de hablar del currículum de vida. El término currículum, entonces, de manera muy gráfica, podríamos decir que se refiere a la idea de que los alumnos se dirijan a un objetivo, ¿sí? Pero también la podemos asociar al término latín currere, que aparece en la pantalla, y que significa caminar. Entonces, nosotros podríamos decir, de alguna manera, que el término currículum es una especie de caminos de aprendizaje, ¿sí? Cuando planteamos el término en un contexto educativo. Entonces, el currículum es una especie de camino de aprendizaje. Un camino de aprendizaje que, por un lado, es una estructura, ¿sí? Es decir, tiene una cierta organización, ese camino, una forma, ese camino, pero también al mismo tiempo es una secuencia, ¿sí? De tal manera que entre la estructura y la secuencia podamos darnos la idea de la totalidad del camino que se va a trazar para aprender. Podríamos decir también que es como una especie de secuencia ordenada de estudios. Entonces, podríamos nosotros mencionar que este currículum que nosotros vamos a analizar, vamos a revisar, pues este currículum es un camino que las maestras y los maestros, antes de estar con nuestros estudiantes, trazamos para nuestros estudiantes. Esa es una característica. Nosotros lo trazamos para nuestros estudiantes. Sí, es que de alguna manera el currículum se va cambiando, se va transformando a las circunstancias históricas, a las estructuras económicas y políticas, a los intereses humanos, e inclusive, habrá que decirlo, a las motivaciones personales y grupales
de los sectores que elaboran el currículum. Y bueno, nosotros podemos ver ese currículum plasmado en muchos documentos, lo podemos ver plasmado en nuestros planes y programas de estudio, lo podemos ver plasmado en nuestras planeaciones, lo podemos ver plasmado en nuestros textos. Y más aún cuando me refiero a la enseñanza elemental, lo podemos ver plasmado en los libros de texto. De alguna manera, el currículum, entonces, es un currículum que se ve influenciado por la realidad, por el contexto, pero que al mismo tiempo tiene la pretensión de caracterizar a esa realidad que se vive en el aula. Un escritor muy importante allá por los años 80 dice, bueno, vamos a tratar Stenhouse. Y Stenhouse nos dice que, citando a otros 3 escritores, de hecho 4, como Nagel y Evans, por 1967, Stenhouse nos dice, bueno, es el conjunto de experiencias planificadas, proporcionadas por la escuela para ayudar a los alumnos a conseguir en el mejor grado los objetivos de aprendizaje proyectados. ¿Según qué? Según sus capacidades. Pero también Inlow, en los años 60, nos dice que es el esfuerzo conjunto y planificado de toda la escuela destinado a conducir el aprendizaje de los alumnos hacia resultados de aprendizaje predeterminados. Esto no lo dice Inlow. Johnson, por 1967, nos dice que el currículum surge en vista de las deficiencias de una definición popular. Johnson dice que el currículum es entonces una serie estructurada de objetivos de aprendizaje que se aspira a lograr y que éste precede, al menos anticipa, los resultados de la instrucción. En la investigación de Stenhouse nos dice, nos trata de definir estas 3 formas distintas de ver al currículum. También Stenhouse nos habla entonces que de alguna manera, como aparece en la obra de Kansas allá por 1958 y de Stenhouse en 1987, el currículum es fundamentalmente aquello que antecede a los niños en el colegio como resultado de la labor de los profesores y que incluye todas las experiencias de los niños, cuya responsabilidad asume el colegio. Entonces, el currículum como que tiene varias dimensiones a la vez. Por una parte es una intención, la intención del docente, de lo que el docente desea enseñar, de lo que el docente desea que sus alumnos aprendan. Ahí aparece la intención. Pero por otra parte es un plan, es una prescripción respecto a lo que se pretende que se logre en la escuela. Pero también se le percibe como lo que ocurre en realidad en las escuelas. Y de alguna manera, como Stenhouse lo dice, cuando estudiamos el currículum nos interesa la relación que hay
particularmente en la intención que tenemos como docentes, pero también en la realidad. Entonces, ¿cuál es el problema central en el estudio del currículum? Bueno, pues el problema central en el estudio del currículum es observar la diferencia entre nuestras ideas y nuestras aspiraciones con respecto a nuestras tentativas para poderlas hacer operativas. Es decir, concretamente, maestro Carlos, maestra Karina, maestra Bianca, a lo que se está haciendo referencia es a que el currículum tiene como problema central mostrar la propuesta que nosotros hacemos antes de la clase con respecto a lo que realmente pasa en la clase. Ahora, el currículum, como lo propone Marta Casarín, en realidad no es uno, sino que en el salón de clase, en nuestra práctica docente, aparecen varios currículums a la vez. Por ejemplo, el currículum formal. ¿Cuál es ese currículum formal? Ese es el plan de estudios. Es la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje, con sus finalidades, con sus condiciones, tanto académicas como administrativas. El currículum, entonces, formal, de alguna manera, es una legitimidad racional porque muestra una fundamentación de las operaciones que se van a poner en práctica, sostenidas siempre por una estructura tanto académica como administrativa, como legal, como económica. Entonces, este currículum formal al que nos estamos refiriendo es aquel que deviene del plan de estudios. De alguna manera, este currículum está conectado a la idea de programa. Me estoy refiriendo al currículum formal, a la idea de programa. ¿Y qué significa un programa? Pues etimológicamente la palabra programa significa anunciar por escrito. Entonces los programas son de alguna manera como una especie de microestructuras de un plan de estudios que tienen varios elementos. Por ejemplo, objetivos generales y particulares de aprendizaje, organización y secuenciación de contenidos, actividades de aprendizaje y estrategias de enseñanza, modalidades de evaluación y distribución del tiempo. Esto tiene siempre un currículum formal. Entonces, este currículum formal se parece mucho. Una parte de este currículum es ese programa, es esa planeación que la maestra Karina, que el maestro Carlos, que la maestra Bianca, que ya no está con nosotros, hacen pensando en las actividades, en las acciones que desean hacer en el salón de clase. Pero al mismo tiempo que se da este currículum formal, también aparece el currículum real. Ese currículum real que también a veces le llamamos el currículum vivido, que no es otra cosa más de que la puesta en práctica del currículum formal con algunas modificaciones que requiere la contrastación y el ajuste de un plan curricular a la realidad que se vive en el salón de clase.
Entonces, no hay que olvidar que en el currículum se vive en el salón de experiencia. El currículum formal, de acuerdo al plan de estudios, de acuerdo a la norma oficial, de acuerdo al currículum oficial, es justamente este conjunto de pretensiones, esta planeación, esta forma anticipada de pensar cómo va a ser la clase. Mientras que el currículum vivido es la clase en sí, lo que se vive ya en la práctica. Y finalmente habrá que agregar otro tipo de currículum, que es el currículum oculto. El currículum oculto, que es una categoría de análisis que nos permite interpretar esa tensión existente entre las intenciones y la realidad, entre el currículum formal y el currículum real. Arciniegas, en 1982, dice que el currículum oculto es ese proveedor de enseñanzas encubiertas, latentes, de enseñanzas institucionales no explícitas, brindadas por la escuela. De alguna manera, ese currículum oculto es como una especie de microcosmos de un sistema social de valores. Y entonces, a ver, antes de continuar, voy a dejar de compartir un momento para tener la oportunidad de dialogar, porque entonces estamos hablando de tres tipos de currículums, ¿sí? El currículum formal, el currículum real y el currículum oculto. Entonces, por una parte, tenemos el currículum formal, que está basado en el plan de estudios, que está basado en las intenciones que tiene el maestro Carlos, que tiene la maestra Karina, de qué actividades, de qué acciones llevar a cabo en el salón de clase. Después, del otro lado, tenemos el currículum real, lo que realmente pasa cuando implementamos esas acciones. Esto que pasa no siempre es lo que nosotros esperamos. A veces es mejor, a veces no es mejor. Es decir, a veces hay otros factores que influyen para no alcanzar las metas que nosotros esperamos. Y entre este currículum formal y entre este otro currículum real, lo que hay en ese intermedio es el currículum oculto. Pero entonces, ¿cuál es el currículum oculto? El currículum oculto, por ejemplo, son todas esas enseñanzas que como docentes damos a los estudiantes, pero que no necesariamente aparecen, maestra Karina, en el plan de estudios. Por ejemplo, a lo mejor la maestra Karina, en su práctica docente, no necesariamente les exige a los alumnos que sean puntuales, pero ella es estrictamente puntual. Ella estrictamente empieza la clase. ¿A qué horas empieza, maestra Karina? ¿8:30 o no? A las 8, profe. A las 8. Pues, o sea, a las 8 en punto comienza su clase. Y eso es un mensaje, no formal, pero el alumno dice, si no llego a las 8, ya me estoy perdiendo minutos de mi clase. O inclusive, a lo mejor la maestra Karina es más exigente y no los deja pasar, ¿verdad? Entonces, ese es currículum oculto. Otro tipo de currículum oculto, a lo mejor el maestro Carlos ahí entran, ahí también el currículum oculto, entran los valores, ¿verdad? También actitudes y ciertas normas, ¿no? Y comportamientos, claro, colocando, ¿verdad? Claro que sí. Ahí entran, sobre todo, valores que no necesariamente están normados. ¿Sí me explico? Es decir, que no necesariamente forman parte de un reglamento de convivencia o de un reglamento escolar, pero que están intrínsecamente en la figura del profesor, de tal manera que llegan al estudiante.
Entonces, a lo mejor el profesor, por ejemplo, el profesor Carlos es una persona muy exigente con la limpieza, con el cuidado del salón, con el cuidado de los baños, si es una escuela pequeña. Y entonces el alumno va aprendiendo también a ser cuidadoso con la limpieza. A lo mejor el salón de clases, la profesora Karina dice, es que aquí no aceptamos palabras groseras. Aquí somos una escuela inclusiva, una escuela segura, una escuela donde hay un profundo respeto hacia todos. La profesora Karina no acepta que alguien sea irrespetuoso. Y ese es un mensaje muy fuerte. Porque entonces el alumno se da cuenta que ahí no puede ser irrespetuoso. Esto es independiente de que haya un reglamento, ¿verdad? Es decir, va implícito. Ese es el currículum oculto. Entonces, este currículum oculto, en realidad, por eso decimos que el currículum tiene como 3 currículums, ¿no? 3 dimensiones. Por un lado, el currículum formal. Por otro lado, el currículum vivido. Y finalmente, el currículum oculto. Maestro Carlos, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor, muy bien. Está muy interesante el tema, ¿no? Creo que son situaciones que se viven a diario. Creo que es la mezcla de ambos currículums que se viven, ¿no? Y que en clase es el momento donde el currículum oculto se permite, pues ahora sí que ver a detalle o de manera, o a través de nuestras acciones, de los valores, de la visión incluso que tenga la escuela. Pues yo creo que sí es muy importante esos temas porque pues prácticamente pues, lo vivimos todos los días y creo que sí es de suma importancia poderlos analizar y verlos desde todas las perspectivas. Claro que sí, muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. Gracias por su comentario. Así es, y además es algo que de alguna manera las maestras y los maestros vivimos porque las maestras y los maestros planificamos nuestras actividades, ¿sí? ¿Puedo, Ahora, ¿Puedo agregar algo más, doctor? sí, claro, adelante, adelante, claro que sí. Algo que, pues, como se vive, nosotros planeamos, pero no todo lo que planeamos sale como lo esperamos, porque surgen muchas situaciones, ¿no? Así es. Y es lo que nosotros ponemos en práctica, pues ahora sí que lo que nosotros sabemos a través de la experiencia. A veces funciona y a veces no. Pero eso resulta a formular nuevas formas de cómo atender la problemática. Correcto, muy bien, Sí, estoy completamente de acuerdo concuerdo, con usted. concuerdo con el colega, porque de una u otra manera, sí, o sea, el que uno lleve una planeación, ¿verdad? No te asegura que tu clase vaya a ser exitosa. A veces pasa. Bueno, a mí me pasa, aunque trates de llevar cierta secuencia, ciertas estrategias, pero a veces los niños, de una u otra manera, el momento de interactuar, de compartir ideas, de intercambiar ciertos conocimientos con los niños, te vas dando cuenta que, ay, de aquí ya me llevó a otro tema o a otros, o a otras cosas, ¿no? Porque así pasa. Y de ahí pues nace también de una u otra manera el pensamiento crítico de cada alumno. Muy bien, muy, muy interesante, excelente, excelente, muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando del currículum. Muchas gracias por su participación. Y entonces, bueno, estamos hablando de estos 3 conceptos, de el currículum formal, el currículum vivido y el currículum oculto. Y bueno, si nosotros buscamos ampliar un poquito más estos conceptos, de alguna manera, el currículum oculto lo podemos ver desde una visión antropológica o socioantropológica que se tiene de la escuela y que inclusive que se tiene de la educación. Para muchos es una herramienta de socialización muy provechosa, necesaria, porque
la escuela busca cumplir con la función de adaptar a los niños y a los jóvenes al medio social. Y desde luego, la distinción entre el currículum real, entre el currículum oculto, lo que busca es reafirmar el análisis que hacemos sobre las intenciones curriculares y sobre las concreciones en el desarrollo curricular. Es decir, tal como ustedes lo comentaban, si eso que nosotros planificamos logró darse como nosotros esperábamos. Entonces, el currículum, regresando un poquito a la definición, el currículum también lo podemos entender como un proyecto que determina los objetivos de la educación escolar, los aspectos de desarrollo, de la incorporación de la cultura que la escuela trata de promover y de proponer un plan de acción que sea el más adecuado para conseguir esos objetivos. Entonces, por una parte, el currículum tiene la función de tratar de hacer explícitas las intenciones del sistema educativo. Pero también, por otra parte, el currículum tiene la función de servir como una guía para orientar la práctica pedagógica. Entonces, estas dos funciones del currículum, vean que es bastante interesante, porque entonces el currículum, como un proyecto, como una propuesta que determina en cierta medida lo que pasa en el salón de clase entre los maestros y los alumnos. En cierta medida, esa es la razón por la que comúnmente los educadores decimos que es un instrumento potente para la transformación de la enseñanza, pero que también es una fecunda guía para el profesor. De alguna manera, la propuesta curricular es entonces el marco que opera como referente orientador de la práctica del maestro, pero también, al mismo tiempo, dicha práctica retroalimenta el rediseño de la propuesta original. Entonces, el currículum es un proyecto que integra tanto la teoría como la práctica, en donde el maestro no solamente lo ejecuta de manera estática, sino que tiene una acción activa, siempre con iniciativa. Esto nos hace ver que entonces el currículum tiene diversas fuentes. Tiene diversas fuentes. Estas fuentes que vamos a ir profundizando poco a poco. Por un lado, tenemos por atiende lo histórico, lo sociológico, lo filosófico y lo antropológico. En cierta medida, desde la experiencia que ya tenemos en el programa de posgrado, estos términos creo que no nos son
no nos son ajenos. Si no nos son ajenos, entonces tendría sentido preguntarnos, maestro Carlos, para usted, ¿a qué se refiere lo histórico? Eh, a ver si me repite otra vez la pregunta, doctor. Sí, pensando en que estos conceptos que aparecen en la imagen son conceptos que ya de alguna manera se han estudiado en alguna parte del programa de maestría, ¿a qué se referirá con que un fundamento del currículum es lo histórico? Pienso que es todo lo que ha sucedido a través del tiempo, cómo se ha ido transformando las sociedades y cómo ha ido cambiando de acuerdo a las situaciones que se dan conforme pasa el tiempo. Eh, bueno, es lo que yo pienso. Claro, claro, esto que usted dice es muy interesante, porque en efecto, el currículum ha cambiado a lo largo de la historia. Y vaya que ha cambiado, porque además nuestro país es un país en el que hay cambios de modelo curricular constantemente, ¿sí? Ahora estamos viviendo un momento especial porque vamos a tener 2 periodos de gobierno con el mismo currículum, que en este caso es la nueva escuela mexicana. Pero en lo general, esto no ha pasado en México, ¿sí? La nueva escuela mexicana implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador está vigente, va a alcanzar al menos 2 periodos de gobierno, pero antes el modelo de los aprendizajes clave de Enrique Peña Nieto duró mucho menos, y antes del modelo de Enrique Peña Nieto, el modelo de Felipe Calderón duró también mucho menos. Es decir, nos hemos dado cuenta que el currículum cambia a través de la historia. El currículum está siempre en ese proceso de transformación. ¿Por qué? Porque, como comentábamos, hay una gran influencia económica, política, educativa, inclusive reducida a un grupo de cuantas personas quienes elaboran el propio currículum. Entonces, el currículum cambia a través del tiempo, cambia a través de la historia. Desde luego que el currículum de la sociedad actual, el de la nueva escuela mexicana, no es el mismo que el de los años 80, el de los años 50, no es el mismo que en la época de José Vasconcelos. El currículum se va transformando. Y bueno, a mí me gustaría decir que se va transformando de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, de acuerdo a la educación misma. Pero esto no siempre es así, no siempre es así. Porque también el currículum se va transformando de acuerdo a los intereses de los gobernantes, de los gobiernos. También el currículum se va transformando de acuerdo a las necesidades sociales. También el currículum se va transformando de acuerdo a las tendencias educativas. Muchas gracias, maestro Carlos. Maestra Bianca, ¿qué significará el fundamento psicológico? Para usted, ¿qué significaría? ¿Se escucha, profesor? Sí, ya le escucho, claro que sí. Bueno, para mí, pues, claramente es la base teórica de la psicología. Pues nos explica por qué las personas piensan, por qué sentimos, por qué actuamos de cierta manera. O sea, conlleva principios o teorías que nos ayudan a comprender el comportamiento humano y pues también con ello los procesos mentales. Correcto, muy bien, exactamente, esa es la idea. Ahora, hay que pensar que lo psicológico cambia respecto al tiempo, ¿sí? Probablemente, por ejemplo, lo psicológico a principios del siglo pasado, ¿había un currículum? Sí, pero estaba basado en la psicología conductual,
Pavlov, Watson, Skinner y otros más dominaban, explicaban en esa época cómo era el comportamiento humano. Después vino el cognitivismo, después apareció otras áreas de la psicología, como la epistemología psicogenética de Piaget, donde nos habla del desarrollo de la cognición, de la afectividad, y hay un cambio nuevamente curricular, hay un cambio muy importante. Y después, en las últimas décadas, tenemos el papel tan importante que está jugando las investigaciones en la inteligencia emocional, las investigaciones en la neurología, neurofisiología, neuropsicología, que están tratando de explicar cómo aprendemos, por qué tenemos determinados comportamientos. Y la pregunta central, la más importante a la que se refirió la maestra Bianca, ¿por qué y cómo pensamos? ¿Cómo se construye el pensamiento humano? Entonces, el currículum se basa en lo histórico, pero también en lo psicológico y también en lo sociológico. ¿Qué significa lo sociológico, maestra Karina? De una u otra manera se involucra lo social, ¿no? Por eso su nombre lo dice, ¿no? De acuerdo a la sociedad humana, en el entorno en el que nos rodeamos, las interacciones, el cambio sí, o sea, el diálogo, el intercambio de ideas, tanto influye el contexto como, pues, social, cultural, histórico, y de una u otra manera pues se emplea también pues en la sociedad, ¿no? En cualquiera de los ámbitos, ¿no? En cuestión de relaciones también. Muy bien, muy bien. De hecho, hay que recordar siempre que la educación transforma la sociedad, pero la sociedad también va transformando la educación. Y entonces el currículum es un instrumento para construir educación, ¿sí? El currículum se basa en la noción de sociedad, en la noción de cultura existente, ¿sí? Entonces, lo sociológico aparece, desde luego, pero también aparece lo filosófico. Y lo filosófico, si recordamos, la filosofía tiene cuatro grandes áreas del conocimiento, las cuatro áreas clásicas de la filosofía. En la primera de ellas, por ejemplo, la lógica. Nos cuestionamos sobre qué es la verdad, qué es lo verdadero. Eso se pregunta la filosofía. Y claro, si nosotros queremos hacer una ciencia, nosotros esperamos que una buena educación siempre esté basada en la evidencia. O dicho de otra forma, que una educación esté basada ¿en qué? En la verdad. Número uno. Número dos, una educación que esté basada en la verdad, tomando como punto de partida dentro de lo filosófico la lógica. Pero además de la lógica, también tenemos la ética, ¿sí? La ética donde nosotros nos cuestionamos sobre el comportamiento, nos cuestionamos sobre las acciones, nos cuestionamos sobre lo correcto o lo incorrecto. La filosofía también incluye la epistemología. ¿Qué es lo que estoy conociendo? ¿Cómo puedo conocer? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué tipo de conocimiento estoy construyendo? Y finalmente la metafísica. Cuando me pregunto más por lo humano, ¿qué es lo que me hace ser un ser humano? Porque finalmente el objeto, el sujeto principal de la educación es el ser humano. No somos una fábrica que produce tornillos, que produce automóviles.
La educación busca contribuir al desarrollo de las personas, de la persona. Y entonces la metafísica ocupa un aspecto importante. Lo filosófico es importante. Pero también es importante lo antropológico. ¿A qué se referirá con esto, maestro Carlos? ¿Qué será lo antropológico? Es bueno, si no mal recuerdo, el estudio del ser humano, ¿no? Y su relación con las demás personas. Bueno, No recuerdo bien, doctor. bien, no se preocupe, no se preocupe. Lo antropológico tiene que ver un poco con cómo nosotros pensamos al ser humano. ¿Cómo establecemos la relación del ser humano con el otro? Y cuando me refiero con el otro, me refiero en primera instancia con el propio ser humano, sí, pero también con la naturaleza, por ejemplo. Entonces, gran parte del pensamiento humano a lo largo de la historia se ha basado en la idea de poner al ser humano como centro. De hecho, todavía hay muchos libros de educación primaria que proponen al ser humano al centro. Es decir, que todo gira en torno de nosotros. Todavía hay algunos libros de primaria que dicen que la tecnología son el conjunto de herramientas que puede utilizar el ser humano para aprovechar los recursos de la naturaleza. Y este antropocentrismo, así le llamamos, de que nosotros somos lo más importante de la existencia, nos ha llevado a grandes errores. Porque hemos creído que la naturaleza infinitamente es de nosotros. Y con el paso de los años nos damos cuenta que no es así. Que mueren especies, animales y nunca regresan. Que los recursos naturales son finitos y que se pueden acabar. Quienes viven en Michoacán, quienes viven en la región de la Huasteca, han vivido muy recientemente la ausencia de agua. En la región Huasteca hace tan solo el año antepasado había una gran preocupación entre mayo, entre junio, porque no había agua. Y en esta época el ser humano estaba realmente preocupado cuando las autoridades municipales dijeron no hay agua y las personas dijeron vamos a tratar de resolver esto a futuro. Vamos a plantar árboles, vamos a mejorar el tratamiento de aguas residuales. ¿Pero qué creen? Empezó a llover. Y pasó lo que siempre pasa. Empezó a llover y olvidamos contribuir al medio ambiente. Olvidamos hacer ese cambio, que seguramente en los siguientes meses y días, no muy lejanos, vamos a volver a vivir. Entonces, debemos de entender que la relación con el otro es de coexistencia. La naturaleza no es nuestra. Nosotros coexistimos con la naturaleza. Necesitamos la naturaleza para coexistir. Nosotros somos parte de la naturaleza. Y entonces el currículum presenta todo esto. ¿Cómo va cambiando la posición del ser humano en la sociedad, en el mundo? ¿Cómo influye la historia del ser humano? ¿Cómo influye la manera en la que el ser humano se desarrolla, piensa, siente? ¿Cómo la cultura cambia? Y también cómo cambia el conocimiento, el pensamiento. Por eso decimos que estos son los fundamentos del currículum, porque el currículum cambia respecto a estos
a estos elementos tan importantes. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta este punto? Me llamó la atención en este aspecto de lo antropológico. Recuerdo que, pues ahora sí que en los pueblos mesoamericanos había una relación muy estrecha con la naturaleza, y es lo que usted dice, ¿no? Actualmente no lo vemos así, y yo creo que a través del tiempo, pues tenemos que ir cambiando, ¿no? Porque prácticamente vivimos en un mundo en el cual, si nosotros pues no lo cuidamos, prácticamente nosotros mismos nos vamos a autodestruir, ¿no? Y que la naturaleza, pues es algo muy importante, y nosotros lo vemos actualmente con los temas, en el caso de telesecundaria, lo vemos muy, muy relacionado. Y también me llamó la atención cómo los pueblos, porque habla mucho sobre los pueblos originarios, la cosmovisión, ajá, cómo ven la naturaleza. O sea, prácticamente los pueblos originarios aprecian la naturaleza, no la maltratan, al contrario, la cuidan. Y yo creo que es algo que sí debemos de considerar. Claro que sí. Esto que usted comenta es muy importante, porque en cierta medida la cultura, voy a decirlo de esta forma, materialista, se ha impregnado en el pensamiento humano. Hemos venido construyendo una cultura donde lo que más importa es lo que tengo. Fíjense qué interesante. No es lo que soy, es lo que tengo. Mi auto, mi teléfono, mi casa, mi trabajo, mis posiciones, mi éxito. Eso define quién soy. Cuando no tendría que ser así. Porque no estoy centrándome en yo, estoy centrándome en cuestiones materiales. Entonces, ¿cómo me defino? ¿Qué lugar ocupo en la naturaleza? ¿Qué lugar ocupo en el mundo? ¿Qué lugar ocupo en la sociedad? Es sumamente importante para el currículum, porque así es que nosotros vamos construyendo un perfil de egreso, por ejemplo, en los planes y programas de estudio, que nos dicen cuáles son las habilidades, los conocimientos, las actitudes que debería de tener un alumno que egresa de la educación primaria, de la educación secundaria, de cualquier nivel educativo, basada en la visión de qué, en la visión de ser humano. ¿Cuál es el ser humano que desean formar? ¿Qué virtudes, qué cualidades, qué habilidades, qué capacidades, qué conocimientos, qué actitudes quiero o me interesa desarrollar en él? Esa es una pregunta muy interesante. Por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, había una visión del ser humano progresista. Había una visión del ser humano intelectual, basado principalmente en el desarrollo de habilidades intelectuales, de saberes, de conocimientos. Y de alguna manera se descuidó lo humano. Lo importante era que tuviera habilidades para ser un buen docente, para ser un buen abogado, para ser un buen ingeniero. Pero después nos dimos cuenta que ese buen ingeniero puede ser un buen ingeniero, pero puede ser una mala persona. Puede ser una persona que tome malas decisiones. Su vida. Y entonces nos damos cuenta que no es suficiente con las habilidades intelectuales. También necesitamos las habilidades humanas. Porque además, el ser humano, los hombres y las mujeres, somos una especie de las muy pocas especies que tenemos la capacidad de buscar eliminar a nuestra propia especie. Otras especies no lo hacen, al menos no todas, unas cuantas sí. Pero nuestra especie seguro que lo hace.
El reflejo es la guerra que estamos viviendo en distintas partes del mundo. En este momento hay guerra en Sudán, en este momento hay guerra en Ucrania y Rusia, en este momento hay guerra en el Golfo Pérsico y muchas más que probablemente no estoy mencionando. Entonces, somos un ser humano destructivo. Necesitamos desarrollar nuestras habilidades afectivas, nuestras habilidades humanas. Después de la Segunda Guerra Mundial, esa fue la propuesta. Una propuesta que emergió del existencialismo filosófico para cuestionarnos cuál es el sentido de la existencia del ser humano. Pero nos damos cuenta, esto fue en los años 40, 50, 60, nos damos cuenta que otra vez fallamos. Porque en pleno siglo XXI, todos los días hay personas que mueren. Personas que mueren en la guerra, personas que mueren en México en otro tipo de guerra, con una violencia desatada, sin escrúpulos y sin respetar la vida de las personas, sin respetar lo humano. Entonces, el currículum se enriquece de todas estas perspectivas. El currículum se fundamenta en estas perspectivas. ¿Para qué? Para establecer una relación muy importante. Y sobre esta relación me gustaría poder platicar un poquito más. Voy a apagar un poquito mi cámara porque tenemos un altibajo en el internet y creo que esto va a ayudar un poco. Ahí está. Entonces, hay una relación muy especial. Esa relación que se da entre la educación, entre la sociedad, pero también entre la cultura. Decíamos hace un momento que entonces el currículum es un proyecto que integra la teoría, que integra la práctica. Pero entonces establecer una relación entre la práctica y la teoría significa establecer una nueva relación entre la enseñanza y el currículum. Por un lado, entender que la enseñanza estudia ese complejo sistema de intercambios que se producen en el aula cuando se trabaja un determinado proyecto curricular. Podríamos decir entonces que de alguna manera el currículum establece las metas a alcanzar y la enseñanza que se utilizan en el logro de esos fines. Es necesario entonces una integración entre el currículum y la enseñanza. Se da una integración natural. Pero no solo eso. También es importante observar cómo el currículum posee una conexión, una relación muy importante con la cultura. La cultura que de alguna manera la podemos entender como ese conjunto de representaciones individuales, grupales, colectivas, que le dan significado a los intercambios entre los miembros de una comunidad. Ahí en la cultura incorporamos las costumbres, las creencias, las ideologías, los lenguajes, los conceptos, las instituciones sociales, las instituciones políticas, las instituciones educativas. Y de alguna manera se hace como una especie de conglomerado de esas respuestas que el ser humano, que los hombres y las mujeres dan como sociedad y que van dando a lo largo de su historia, para satisfacer sus necesidades, para resolver
problemas. Y claro, cada grupo social, cada comunidad, cada entidad, cada país busca de alguna manera conservar sus propias creaciones culturales, busca transmitir a las nuevas generaciones esas creaciones culturales. Y esto es posible gracias al currículum. Porque son esas prácticas sociales de la cultura, de la sociedad, que a través de un currículum constituyen la educación. Así es justamente como lo dice César Acón. Entonces podemos ver cómo desde este concepto de currículum podemos transitar en cierta medida hacia un concepto de enseñanza, hacia un concepto de educación, hacia un concepto de cultura, porque el currículum es un medio para transmitir la cultura. Ahora, el currículum ya lo habíamos comentado, aparece en donde vemos el currículum, en los planes y programas de estudio, en las planeaciones, pero también lo vemos, maestra Karina, maestra Bianca, maestro Carlos, también lo vemos en los libros. Esa es la importancia de los libros, porque los libros guardan la cultura de nuestra sociedad. Los libros transmiten esa cultura, y más cuando me refiero a los libros de texto gratuitos. Esa es su importancia. Aprendimos en México que Benito Juárez era un gran presidente. Aprendimos que Porfirio Díaz no lo era. Bueno, si nos gusta la historia y profundizamos, vamos a redescubrir que Benito Juárez no era tan gran presidente y Porfirio Díaz no era tan mal presidente. Pero esa historia que nosotros aprendimos, la aprendimos porque estaba en un libro de texto gratuito. Lo que trato de mostrar es el nivel de influencia que tiene un libro de texto gratuito. Porque a través del libro que refleja el currículo, ese libro es el medio por el cual se transmite la cultura de una generación a otra generación. Entonces tenemos que cuidar nuestro currículum y tenemos que cuidar nuestro libro de texto. Bueno, pues muchas gracias. Voy a cerrar con esta parte. ¿Alguna pregunta, maestro Carlos, maestra Bianca, maestra Karina? ¿Algún comentario adicional que deseen hacer? Todo bien, profe. ¿Todo Vamos bien? bien, Muy bien. no hay problema. ¿Vamos bien? Perfecto. Doctor, Claro que sí. pues así que, bueno, tal vez saliéndonos un poco y retomando lo que usted está mencionando sobre los libros y la forma en cómo se enseña la cultura a través de los libros de texto. Hubo una situación muy polémica en el gobierno actual sobre Max Arriaga. y pues sí se volvió polémico, ¿no? La forma en cómo, pues no sé si fue destituido o qué situación hubo, ¿verdad? Pero ¿usted qué opina? Ahora sí que está más empapado en esos temas, porque sí, desde este lado, pues sí me puse a pensar su filosofía y cómo manejan los medios, ¿no? La información. Nos vamos a los extremos, corremos siempre peligro, porque los extremos casi nunca buscan la reflexión, sino buscan más la ideología. Y este ejemplo que yo mostraba con Porfirio Díaz y Benito Juárez es un ejemplo de los extremos. Adorar a un presidente y básicamente poner como villano al otro, con un análisis breve, con un párrafo. Y probablemente esto es injusto para uno y para el otro.
Benito Juárez no hizo una dictadura porque murió, lamentablemente, por él, su familia lo vive. Pero también era un presidente que iba a durar bastante. Y también era un presidente que estaba aferrado al poder. Y sí, es un presidente que nos dio una educación laica, que separó al Estado y a la Iglesia. Pero por otra razón, pero por otro lado, es el presidente que puso al español como principal idioma, y la consecuencia de ello fue la pérdida de nuestras lenguas originarias. No todas, pero una gran parte. Entonces podemos ver cómo presidente 1, presidente 2, hay aciertos y hay errores. ¿Por qué hago este comentario? Porque en muchas ocasiones, cuando elegimos uno de los dos extremos, dejamos de ver los errores. Dejamos de ver las limitaciones. Y probablemente los materiales elaborados bajo la dirección de Max Arriaga tenían toda la intención de ser buenos materiales. Y dije, toda la intención. Pero eso no significa que no tuviesen errores y limitaciones. Y entonces creo que se fue hacia uno de los extremos. Creo que dejó de hacer una reflexión propia sobre su trabajo, que es un trabajo complejo, que es un trabajo que no es nada fácil, hacer los libros de texto, pero lamentablemente cayó también en la ideología. Y el ejemplo más burdo que puedo tomar de cómo se cae en la ideología es pensar que no se pueda revisar el apartado de matemáticas en los libros de texto. Y más aún, el no aceptar que el departamento más especializado de educación matemática del país, que es el Departamento de Matemática Educativa del CINVESTAB, sea quien lo revise. Es como decir que a alguien le duele la cabeza, no encuentra manera de quitarse ese dolor de cabeza, y entonces Karina llama al neurólogo y dicen, no, neurólogo no. No aceptamos a ningún neurólogo. Esto lo curamos de otra forma. Bueno, creo que ese es el gran error de Max Arriaga, no aceptar, no dejarse apoyar con mejores profesionales. Ese sería mi comentario. Gracias, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, agradezco mucho su atención, que tengan ustedes una muy, muy buena noche y un buen descanso. Y bueno, no olviden, nos vemos el viernes, que la pasen bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, profe, igualmente. Buenas Hasta noches. luego, muy buena noche. Bye, bye.